que ya llegan hasta analíticos dicen, oye, pues pasamos mucho tiempo dedicado a lo que son nuestros, hacer reportes ad hoc. Entonces, vemos que hay un proceso que está existiendo que vamos a decirle de data a conocimiento, ese proceso o KDD, donde vamos a necesitar fuentes de datos, obtener los datos, transformarlos, hacer el análisis, pero en medio tenemos ahí unas audiencias que hay en muy variantes y cada audiencia tiene sus propias necesidades. Next. Y vamos a estar viendo ahí entonces que hay dos áreas, ¿no? Que hay que ir tomando con los datos. El primer orden, el primer beneficio que vamos a tener es lograr una excelente toma de decisiones. Y el segundo beneficio es que tenga un impacto al negocio. La siguiente, por favor. Y vamos a ver ahí ahora el concepto de lo que es inteligencia artificial. Creo que es importante que nos veamos inteligencia artificial dices, un programa que puede sentir, puede razonar, actuar y adaptarse. Y lo que vemos o nos imaginamos inmediatamente, pues es precisamente esa imagen, ¿no? Que tenemos de ciencia ficción. Sin embargo, la inteligencia artificial en realidad maneja diferentes o son diferentes tipos. Tres podemos ir viendo rápidamente, ¿no? El primero es el estrecha y es el estado 1 o la etapa 1 donde estamos en Machine Learning. Después tenemos lo que es el general, que es donde tenemos la inteligencia de máquina. Y finalmente tenemos el estado 3, ¿no? Que es donde tenemos conciencia de, de máquina. Entonces, ahorita nosotros donde estamos es en Machine Learning, es el punto exactamente donde nos encontramos. Y ahora eso nos lleva a decir, bueno, ¿y qué es Machine Learning? Es parte de inteligencia artificial, pero pues estamos hablando de algoritmos para mejorar, ¿no? El desempeño conforme se va habiendo cada vez más datos. Y eso pasa conforme el tiempo. Y de ahí se deriva otro término que por ahí seguramente lo han escuchado, que es el Deep Learning, que es parte de Machine Learning, es parte de inteligencia artificial y en realidad es un subconjunto de Machine Learning en el cual hay una técnica que se llama redes neuronales, pero que requiere una vasta cantidad de datos. Entonces, teniendo esos tres elementos, sabiendo ya dónde está la inteligencia artificial, vemos que hay tópicos ahí del lado izquierdo donde tenemos dónde se utiliza más, ¿no? Los temas que nos atañen con inteligencia artificial. Y ahí tenemos varios, ¿no? Desde sistemas expertos hasta tener esos sentidos o poder hablar, ¿no? De que pueda la computadora entender lo que decimos o que pueda ella hablar con nosotros. Y sin embargo, de todo esto es importante decir, bueno, ¿y yo en mi empresa para qué lo necesito realmente? Y eso es para hacer las tomas de decisiones, generalmente para eso se está utilizando, para resolver problemas muy complejos, para incrementar la precisión de nuestros resultados o cuando tenemos que producir o procesar muchos datos y requerimos alto poder de cómputo. En la siguiente diapositiva podemos ver que hay muchos usos que se le está dando ahorita a inteligencia artificial, desde la experiencia del cliente, como manejo de riesgos, detección de fraude. Por ahí seguramente Oscar más adelante nos hablará en temas de seguridad, eh, precio y promoción, en fin, muchas áreas que vemos que se están utilizando todo lo que es la inteligencia artificial y vemos que son temas ya de negocio los que estamos hablando. Entonces pasamos de lo que son cosas teóricas hacia lo que estamos hablando de cuestiones de negocio. Entonces son múltiples los usos que se le puede dar y cada día se van incrementando más y más usos que se van haciendo. Un ejemplo, como en el siguiente slide que mostramos, es este banco. Es un banco europeo en el cual pues ellos necesitan buscar cuáles son sus mejores ofertas, mejores precios, etcétera, y se les ocurre decir, oye, pues, ¿por qué no lo hacemos con inteligencia artificial? Tenemos mucho datos, pongamos machine learning para trabajarlo y se genera una solución con eso. Si vemos la parte de en medio de la diapositiva, vemos la solución.
La solución fue generar modelos de Machine Learning. Eso, digamos, está bien. Ahí más vamos a encontrar ahí que se crearon árboles de decisión, se utilizaron algoritmos como Gradient Boosting, AdaBoost, y con eso se hicieron predicciones con buena precisión, 90% de precisión. Sin embargo, para esta charla, vamos viendo que tenemos que separar, ¿no? Lo interesante, lo novedoso que es la inteligencia artificial, y vamos introduciendo a nuestro negocio estas técnicas, y vemos que ahí hay otro tema que va surgiendo. Y ese es el tema que está subyacente, que es la operacionalidad. Ahí lo ven en naranja, lo subrayé ahí en naranja, que son, en varios lados la solución requirió que se hiciera algo para operacionalizar estos algoritmos. Y el resultado fue finalmente, sí, se logró la precisión y lo que se guste, pero hay un sistema que se tuvo que operacionalizar y vuelve a aparecer la palabra donde el sistema se operacionalizó. Entonces vemos que hay ese tema subyacente que existe de operacionalidad, nos lleva ya a pensar que no es solamente tener el algoritmo perfecto de inteligencia artificial o el que queramos implementar el modelo, sino que empezamos a ver next, lo que es el arte del manejo en la administración de la inteligencia artificial en la compañía. Entonces, ya pasa a ser esto de un tema novedoso, de un tema que nos sorprende y nos apasiona, a un tema donde lo voy a estar usando día a día y eso requiere que se operacionalice la inteligencia artificial. Una triada muy importante, que es la que estamos viendo aquí, es parte de lo que es el diseño, después va a haber un desarrollo del modelo y después vamos a tener que manejarlo en operaciones. Si vemos el diseño de una manera muy simple, es hacer los requerimientos que tiene el negocio, la ingeniería de esos requerimientos, hacer una priorización, van a salir y en la práctica, si ustedes incursionan o si ya lo han hecho, hay muchos casos que se pueden utilizar, una infinidad. Hay que priorizarlos. Y finalmente, revisar que tengamos las fuentes de datos disponibles. De otra manera, pues, se quedan en ilusiones. Entonces, esa es la parte de lo que es el diseño. Y después nos movemos hacia la izquierda, que es el modelo, el desarrollo, ¿no?, de ese modelo. Y ahí entran los científicos de datos, ingenieros de datos, cómo vamos a hacer el testing, qué algoritmo utilizar, etcétera. Listo, ¿no? Se logra hacer. Y ahora es cómo lo llevamos a que sea utilizable por nuestra gente dentro de la empresa. Y para eso son operaciones. Y ahí vamos a tener la forma en que lo vamos a desplegar, los pipelines de integración continua, despliegue continuo y un monitoreo y un disparo, ¿no?, de esos algoritmos. Entonces, ya vemos que esta operacionalidad empieza a tener ciertos tintes, si nos vamos a la siguiente, donde la inteligencia artificial necesita realmente ser administrada. Y aquí es donde introducimos un término que a lo mejor ya lo han escuchado, que es el MLOps, que es Machine Learning Operations. Viene de lo que es DevOps, de ahí se inspira, y manejamos también DataOps, que es revisar todo lo que son los pipelines y que se va consumiendo la información, que seguramente ahí Javier o Ignacio nos compartirán bastante de esa parte. Pero vamos a centrarnos en el último círculo, ¿no? En el círculo inferior, que es MLOps. Y ahí en ese círculo lo que vamos a ver es, existen unos pasos típicos que vamos a tener que hacer con iteraciones para poder desarrollar y solucionar un proyecto de Machine Learning o de inteligencia artificial. Y van a ir diferentes roles que se van a tener. Si lo vemos ahí en la tablita, subrayé en un recuadro rojo lo que es la parte de MLOps. Los otros también son necesarios, son algo que tiene que coexistir, pero MLOps nos va diciendo qué roles necesitamos, por ejemplo, en la primera columna, que son los científicos de datos y nuestros ingenieros de de Machine Learning. Es parte del rol que tienen que tener ustedes cuando van a implementar este tipo de algoritmos. Y no solamente ahí, nos vamos a que cada modelo lo tenemos que versionar y vamos a tener que esos modelos y los pipelines, o sea, donde quién le reporta a quién, cómo muevo datos, cómo interactúo, se tienen también que versionar esos pedazos de software. Que después, en la siguiente, ¿no? Integración continua, desarrollo continuo, vamos a ver todo lo que son
el modelo, la automatización, el entrenamiento y cómo los vamos a servir. Ahora, muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y cómo probamos lo que son nuestros modelos, nuestros algoritmos, pero una vez en la operación? Bueno, hay que estar haciendo pruebas sobre el todo de lo que es precisión y desempeño, y el monitoreo que vamos a estar haciendo es precisamente sobre esas variables. Y en el tiempo vamos a ir viendo que nuestro fenómeno o los datos que tenemos van a ir o pueden ir degradando la precisión de nuestro algoritmo. Entonces, a lo mejor empezamos con un 92% de precisión, 93%, y de repente, conforme pasan los meses, vamos viendo que esa precisión va cayendo a 90, después cae a 89 y después se mantiene rozando, ¿no? Los 85 y más hacia abajo. Dependiendo el umbral que hayamos definido, es momento de ese algoritmo se tiene que reentrenar. Tenemos que tomar los datos actuales, volver a evaluar ese entorno ahora, esas circunstancias que cambiaron, entrenar otra vez nuestro algoritmo, volverlo a probar y subir otra vez la precisión hacia el estándar que andamos buscando, ¿no? 90, 93 por ahí, listo. Y entonces, ya que está entrenado, hay que desplegarlo otra vez. Entonces, observemos que se comporta mucho como si fuera un software, nada más que tenemos que ir viendo diferentes piezas. Y esto nos va a llevar, en el siguiente slide, next, ahí si me ayudan, es en la arquitectura que tenemos que tener. Generalmente empezamos un proyecto y ponemos estas dos columnas que vemos al medio del slide. Vamos a tener científicos de datos, nuestros arquitectos, y ellos se encargan de hacer la magia de los datos, transformaciones, revisar que no queden tuplas distintas, etcétera. Pero, ¿de dónde van a provenir los datos? Generalmente ese equipo, el que está ahí en azul, va a decir, a mí denme los datos o de dónde los tomo. Eso nos va a llevar, si le damos next, a la siguiente parte del equipo, que son los ingenieros de datos. Y ahí tenemos diferentes fuentes, estructuradas, no estructuradas, semiestructuradas, de streaming, y al final los tenemos que hacer la preparación de esos datos. Eso nos va a llevar a tener todo lo que es eso verde, alimentar al equipo azul. Y finalmente, si vamos a la das next, vamos a llegar a lo que es la aplicación. Y ahí vamos finalmente a llegar al usuario, que es el que va a disfrutar todo este trabajo que se hace. Entonces, teniendo todo esto, vemos cómo el modelo KDD que hablamos al principio está ahí en lo que es la sección verde. Tenemos nuestra área para poder hacer el modelo y después tenemos cómo lo vamos a hacer llegar hacia nuestros usuarios y que puedan disfrutar de eso. Next. Y eso vamos a tener ahí monitoreo, vamos a tener ahí las operaciones y se crean las herramientas para MLOps. Next. Y vamos a tener ahí yo creo que podemos concluir dos cosas importantes. La primera es el equipo que tenemos ahí del lado derecho en la cajita gris. Generalmente vamos a necesitar esos roles dentro de nuestro departamento de inteligencia artificial o dentro de nuestro departamento de TI. Vamos a necesitar contar con esos equipos. Y también, muy importante, yo creo que eso sería mi recomendación que yo les haría a todos ustedes, es no partamos por poner tecnología y por poner un algoritmo, machine learning o inteligencia artificial, simplemente por el hecho que lo podemos hacer. Hay que tener un caso de uso. Necesitamos partir de una necesidad de negocio que entonces podamos resolver con inteligencia artificial o con machine learning y que le podamos dar valor al negocio. Si no partimos de esa cajita chiquita que vemos ahí moradita, del lado izquierdo, esquina superior izquierda, todo lo que hagamos va a quedar anecdótico y a lo mejor nos aplauden y sorprendemos a la gente, pero no va a haber valor para el negocio. Entonces, eso es lo que me gustaría dejar como conclusión. Necesitamos un equipo multidisciplinario. Ha evolucionado esto, ya cambió, pero lo que sigue, lo que tenemos que seguir observando es lo básico. Tenemos que ir a lo que es necesidades de negocio y casos de uso. Yo les agradezco mucho el tiempo y quedo atento a las preguntas que más adelante puedan tener. Eduardo, te devuelvo los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Excelente presentación. Ya hay varias preguntas, inquietudes que las haremos
hacia el final. Bueno, tengo el placer de presentar a Ignacio de Loera. Él es el director de ventas para Latinoamérica de Snowflake. Ignacio ayuda a las empresas de la lista Fortune 500 y de América Latina a adoptar tecnología en la nube, adaptándose a las necesidades y objetivos de los equipos técnicos y del C-Level. Ignacio también va a compartir con Javier Ruiz. Él es el Sales Engineer Latinoamérica de Snowflake. Javier ayuda a las empresas en la arquitectura, el diseño, el desarrollo y la entrega de soluciones de análisis de datos de alta gama y gran visibilidad con tecnologías de nube de última generación. Bienvenido, Ignacio y Javier. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por la invitación. Y hoy vamos a hablar un poco de Snowflake y ciencia de datos. Vamos a hablar ahorita un nivel básico para estar todos como en la misma página, y ya Roberto nos pudo dar una explicación bastante amplia sobre inteligencia artificial, lo que es y cómo comenzar. Y vamos a arrancar a seguir de ahí un poco. Gracias, Ignacio. Mucho gusto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo soy Javier Ruiz. Y un poquito el cómo estamos hoy, ¿no? Y siguiente, por favor. Hablando de la inteligencia artificial, ¿cómo habilita la innovación? Es decir, la inteligencia artificial es nos catapulta hacia cosas que antes no se podría hacer, ¿no? Y a veces nos preguntamos, bueno, es que tengo que estar en el área de tecnología, ¿cómo tiene que ser mi empresa? Realmente la inteligencia artificial como la analítica es agnóstica a las diferentes industrias, ¿no? Y vemos que realmente esto empieza a revolucionar el mundo. Y lo que no podíamos hacer antes, lo vamos a poder hacer en el futuro con la inteligencia artificial. Y obviamente es un proceso de migración entre las empresas, ¿no? Y vemos que las industrias que se benefician de esto son las industrias financieras, las industrias de comercio, las industrias alimenticias, las de ciberseguridad, manufactura, en fin, solo por poner un ejemplo rápido. Pero realmente la realidad es que las primeras empresas que adopten la que es inteligencia artificial en su día a día van a ver las ventajas y beneficios de una manera exponencial. Y algo que vemos es que la competitividad en el mercado ya no solo depende de los productos, de mi manufactura y demás, sino hoy en día las empresas que hagan la analítica les va a ayudar a ser más competitivos en su nicho de mercado, ¿no? Empezando desde la analítica descriptiva, la analítica predictiva, analítica prescriptiva, y llegando ya a lo que es la analítica autónoma, más de lo que nos presentaba Roberto, ¿no? Lo que es la machine learning, inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, en donde estemos ya emprendiendo de los datos y creando soluciones no existentes anteriormente. Y como lo dice esto, se le voy a robar el dicho a Ignacio, ¿no? Hay dos tipos de empresas, las que hacen analítica y las que van a dejar de existir. Gracias, Javier. Acá, usando la misma foto que Roberto, porque esto es lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando escuchamos inteligencia artificial la primera vez es un robot, no sabemos qué es, ¿no? Es una máquina, no sabemos, o sea, no sabemos qué es inteligencia artificial, pero luego lo vamos poniendo en pedazos y simplemente, Eduardo, next, inteligencia artificial, poniéndolo en términos simples, es matemáticas, es ver el pasado para poder predecir el futuro. Claro, hay herramientas de machine learning para construir modelos, para poder hacer esto, pero básicamente es el poder de poder visualizar los puntos para poder ver un futuro. Y lo que estamos viendo también es que las compañías que están escalando exitosamente, o sea, los que pierden ese miedo y entran a inteligencia artificial con un proyecto ya específico, están viendo retorno en las iniciativas, pero interesantes. Y algo más que dice el reporte de Accenture, que está aquí también, habla que 9 de cada 10 directores están de acuerdo y quieren hacer algo con inteligencia artificial. Sin embargo, el 87% no sabe cómo empezar.
Y hoy queremos hablar también de algunos de los retos que tenemos hoy en día. En la siguiente, por favor, Eduardo. Retos. Los vamos a mantener sencillos. Aparte de los que mencionó Roberto, vamos a poner alineación. CEO, directores de área, científicos de datos, expertos en materia, todos deben estar alineados en que vamos a hacer inteligencia artificial. Debe ser intencional, debe decir, ok, vamos a empezar a hacer esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer para apoyarnos todos? Desde el acceso a los datos, poder de cómputo, data alterna para complementar modelos, para complementar datasets, expertos en materia, subject matter experts, que nos puedan decir qué data alterna también nos puede ayudar a subir la exactitud de los modelos. Poder de cómputo, servidores. Estaba hablando la semana pasada con un cliente de Snowflake y me dice, me fascina poder usar Snowflake porque antes bajar y hacer modelos en mi laptop se atoraba todo. Poderlos hacer sobre la nube es increíble. Entonces, adelante. Y hablando ya quizá más aterrizado, ¿no? En Snowflake para ciencia de datos y mejores prácticas. Y muy relacionado realmente a lo que mencionó Roberto hace unos minutos, nosotros vemos 3 puntos principales. Uno, el área de preparar la información, ¿no? Que va desde recolectar los datos, estoy recolectando todos los datos, estoy utilizando todos los tipos de datos. Aquí hablamos de datos estructurados, datos semiestructurados, y ¿por qué no? Datos no estructurados, hablando de videos, audios, imágenes. Y la otra parte en la clasificación de los datos que preparamos, que utilizamos, pueden ser datos internos, ¿no? Datos que vienen de todos sus sistemas de ERP, CRMs, todos los sistemas internos que ustedes dan puntos de venta y demás, ¿no? Pero también hay otro cúmulo de datos que ayudan y enriquecen los análisis, como son los datos externos, quizá datos demográficos, datos financieros, que nos pueden ayudar a crear modelos que realmente explotemos información que antes no podíamos ver. Es decir, abrirnos al mundo, a datos externos, no solamente a datos internos. Entonces, esa es la primera parte de preparar datos. La segunda, el segundo pilar, por así decirlo, es construir datos, ¿no? Construir modelos en casi cualquier lenguaje. Adaptarnos, puede ser SQL, puede ser Python, puede ser algo más especializado, ¿no? La otra es procesar los datos en donde estén, no tener que necesariamente mover muchos datos para hacer el procesamiento. Hablamos de la parte de preparar, concentrar esos datos en un solo lugar donde podemos tener acceso a los mismos para precisamente poder construir de ahí los modelos. Y algo importante es cuántos datos. Hablaba Roberto de muchos zettabytes de datos, ¿no? Obviamente cada empresa tiene parte de estos sets de datos, pero mientras más datos podamos analizar, más ricos pueden ser nuestros modelos. Mientras más rápido podemos analizar estos datos, mejor van a ser nuestras predicciones y nuestros estimados, ¿no? Y la otra, pues, es enfocarnos más en la construcción de los modelos y no en la administración de los mismos, ¿no? Obviamente es importante la administración, pero vamos a obtener más si podemos enfocarnos en la construcción de los modelos. Y el tercer pilar es la parte de implementación, ¿no? El optimizar la arquitectura. Y aquí una pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Un solo sistema donde yo pueda hacer toda la analítica o un ecosistema de 20 componentes que tengo que administrar para poder llegar a obtener los resultados finales, ¿no? Entonces, es la parte de simplificar esa ruta hacia la produccionalización de los modelos. Y todo esto realmente manteniendo, además, lo que es la seguridad de la información, que es vital, ¿no? Probablemente Oscar nos hable un poquito más de esto, ¿no? Y el gobierno de datos, que son puntos cruciales que debo de no olvidar cuando estoy haciendo lo que es las mejores prácticas para ciencia de datos, ¿no? Gracias. Podemos pasar a la siguiente, Eduardo. Y aterrizándolo un poquito más para terminar, ¿no? Hablando de ejemplos. Y la primera recomendación que tenemos aquí, igual como lo dijo Roberto, ¿no? Buscar un proyecto para comenzar, buscar un caso de negocio que nos lleve a hacer esa implementación de inteligencia artificial o machine learning, ¿no? En este caso vemos 3 casos bien puntuales
diferentes industrias. Una hablamos de una industria alimenticia, ¿no? Donde ellos lo que hicieron, utilizaron datos de COVID, por ejemplo, para poder atacar y decidir cuáles restaurantes se podrían ver afectados y así realmente ayudar a mantener la salud de sus clientes, ¿no? La otra empresa que vemos en el medio se llama Account, es aparte de Equifax, y ellos lo que hacen son, manejan diseños o innovaciones de invenciones, ¿no? Entonces lo que hacen es análisis de muchísimos documentos para evitar que haya fraude entre negocios, o sea, que alguien se reclame una innovación que no es de ellos. Y la tercera es Instacart, una empresa que se dedica a la entrega de abarrotes o cosas de supermercado a casas aquí en Estados Unidos, en donde lo que hacen en tiempo real, analiza aproximadamente 200 millones de registros cada hora para saber cómo tienen que abastecer. Digamos que es un caso de inventarios, ¿no? ¿Cuánto inventario deben de tener de cada una de estas cosas para poder satisfacer la demanda de sus clientes, ¿no? Entonces, son 3 casos muy aterrizados en donde utilizan inteligencia artificial, machine learning, para procesar grandes cantidades de datos y obtener los resultados que beneficien realmente al negocio, ¿no? Entonces, pues esto es algo muy importante, ¿no? Si podemos ver nada más las 2 siguientes rápidamente. Digo, aquí ya casos más puntuales. Aquí utilizaron datos externos, no solo datos internos donde saben dónde se encuentran sus restaurantes, y datos externos, como le mencionaba hace un ratito, de COVID, ¿no? Datos que son públicos, disponibles, para poder precisamente hacer una predicción en dónde iba a estar los ataques, dónde iba a haber episodios más fuertes de COVID, y así proteger a sus clientes, ¿no? La siguiente, Eduardo, por favor. La que mencionaba de Count, ¿no? Ellos realmente protegen las innovaciones digitales. Pues se trataba de analizar muchísimos datos para asegurarse que no iba a haber fraude. Y eso solo se puede hacer mediante una infraestructura que pueda crecer a la medida y que puedan analizar todos los datos, ¿no? Y rápidamente la última, Eduardo, pues esto es una empresa, como les mencionaba, ellos se encargan de entregar abarrotes a muchos lugares y tenían que optimizar el saber en dónde se encuentran los diferentes productos para poder saber dónde llevarlos. Y estamos hablando que hacían un score de aproximadamente 130 variables en cientos o decenas de terabytes de datos cada hora. Imagínense la cantidad de procesamiento que se necesita para hacer algo de este estilo, ¿no? Entonces, realmente aquí si los quisiera dejar con algo, el punto es, definitivamente hay que entrarle a lo que es inteligencia artificial, hay que definir un proyecto que tenga un valor de negocio, y después es definir con qué arquitectura y con qué equipo lo van a implementar. Alguna arquitectura simple, sencilla, que les permita crecer para obtener esos valores de negocio más rápido y a fin de cuentas que puedan tener una analítica que los impulse hacia el futuro. Gracias, Javier. Acá quiero dos cosas rápido. Snowflake, por si no conocen qué es Snowflake, es una plataforma de datos en la nube donde pueden subir datos estructurados, semiestructurados, no estructurados. Pueden replicar entre nubes porque Snowflake está montado en Amazon, en Microsoft y en Google, y se puede replicar entre regiones y entre nubes. Pueden tener el control, todo el gobierno de datos, de lo que es el control de quién tiene acceso a los datos, cómo los comparten, todo esto. Y toma ventaja de la nube, es una plataforma elástica. A cada tarea le asignan sus propios recursos para no competir por recursos. Algunos clientes en Colombia, está Rappi, Symmetric, Tool, Pickup, son algunas de las empresas que podemos mencionar. Pero también los queremos invitar. Mañana, 24 de marzo, vamos a tener un workshop, Hands-on Lab, donde vamos a crear cuentas gratis y vamos a pasar 15 o 16 diferentes funcionalidades de Snowflake, por si están interesados. Aunque no puedan participar, los invito a que se apunten porque después mandamos un correo con la grabación y estamos a sus órdenes y muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio.
Javier, muy buena presentación. Las preguntas siguen creciendo, así que vamos a esperar hasta el final. Bueno, tengo el gusto de presentar a Oscar Cortés, el líder de equipo de sistemas de ingeniería de Fortinet. Es un profesional en ingeniería con experiencia en coordinación e implementación de proyectos de seguridad informática y telecomunicaciones, formación en el área de ingeniería electrónica y especialización en gerencia de proyectos con enfoque PMI, experiencia en diseño y ejecución de productos y servicios consultivos en seguridad de la información y regulaciones, tecnología de redes y administración de recursos, optimización y eficiencia de las actividades, formación en desarrollo personal y tecnológico con dinamismo y adaptación a las necesidades de la empresa y del país, habilidad para la apropiación de conocimiento en diferentes áreas y tendencias tecnológicas, experiencia en proyectos con equipos de trabajo. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todas las personas que están en este momento en esta transmisión. Vamos a hablar hoy de la parte de inteligencia artificial y de machine learning, pero desde la arista de ciberseguridad. Y es importante porque hoy en día nos estamos enfrentando a que la evolución de la ciberdelincuencia ha llegado a puntos de que utilizan estas tecnologías de inteligencia artificial y machine learning para crear las herramientas y ejecutar los ataques que estamos viendo hoy en día. Entonces, la ciberseguridad tradicional se está volviendo obsoleta frente a la nueva generación de amenazas que estamos manejando. En esas unidades tiene muchísimo sentido que la ciberseguridad evolucione a ambientes de inteligencia artificial y de reconocimiento de patrones, que es lo que hacemos con las tecnologías, por ejemplo, como Machine Learning. Entonces, pensando en eso y pensando que es algo que estamos viendo hoy en el día a día, tiene muchísimo sentido que cada uno de los controles que nosotros estemos aplicando en la organización tengan un componente de inteligencia artificial y tengan un componente de Machine Learning que vayan adelante o al menos en el mismo sentido que el ciberdelincuente de hoy en día me está generando los ataques. Para ninguno de nosotros es ajeno el tema de inteligencia artificial. Como lo hablaban mis anteriores compañeros, era un tema que veíamos muy en el espectro de la ciencia ficción, pero hoy en día nosotros convivimos sin saberlo en patrones de machine learning y de inteligencia artificial, y lo vemos en redes sociales, que es la forma como nos perfilan a nosotros como usuarios, y tienden a saber más de nosotros que nosotros mismos. Lo estamos viendo en las ciudades inteligentes, en la industria financiera, en la industria hospitalaria, en la industria como tal, automotriz incluso. Estamos viendo que esta tecnología que está enfocada a través de algoritmos matemáticos, que es la parte como interesante, pero también bastante compleja, de poder simular ese comportamiento humano. En términos de ciberseguridad, cuando yo lo uso de la mala forma, básicamente tengo o podría crear a través de esa inteligencia artificial posibilidades de crear ataques que vayan en contra de los actuales controles y que el ataque mismo logre perfilarse para que logre identificar que hay un control y saltarlo. Eso ya lo hemos visto y lo hemos visto hace muchos años. Hemos encontrado gusanos informáticos que básicamente se ocultan dentro de las redes y permanecen ocultos hasta que ellos detectan cuándo es el momento adecuado para generar ataques. Eso lo vimos hace algunos años cuando en Bielorrusia se generaron los primeros ataques hacia infraestructuras energéticas, y a través de estos ataques se lograban controlar los controles de las turbinas que generaban los enfriamientos de los generadores de energía. Entonces, en cuenta de la magnitud a lo que nos estamos enfrentando, era un virus informático que ingresó a la red, se quedó oculto por varios meses, incluso años, y cuando encontró las condiciones adecuadas dentro de la red, porque estuvo todo el tiempo perfilando el ataque y conociendo cuáles eran los controles de seguridad y cuáles eran las brechas dentro de la red, se ejecutó y generó un caos
complejo en una industria. Entonces, a eso nos estamos enfrentando, a que hoy en día el ataque ya no es el ataque tradicional que yo podía controlar con mi tradicional antivirus, con mi tradicional firewall de red, sino estoy enfrentando ataques muy elaborados que son supremamente inteligentes y que continuamente van aprendiendo. Entonces, tiene mucho sentido que mis esquemas de ciberseguridad en procesos, en tecnologías y en personas tengan esta capa de inteligencia artificial en algún punto del proceso para que yo me pueda defender de cómo está evolucionando la amenaza. Next, Eduardo, por favor. ¿Para qué me sirve esa inteligencia artificial y para qué me sirve todos estos esquemas de machine learning que finalmente están enfocados a aprender, a perfilar y a ejecutar acciones casi que automáticas en el entorno en el que yo me estoy moviendo? Entonces, uno de los principales factores son la identificación de anomalías. Por lo general, lo que nosotros tenemos es un reconocimiento en los controles anteriores, en los controles de, digámoslo, de vieja generación o de vieja guardia, un reconocimiento de ataques conocidos. Yo ya conozco cómo es un ataque, conozco las posibles variaciones de ese ataque y básicamente creo un programa que haga ese reconocimiento y bloquee. Eso es más o menos como funcionan los controles hoy en día. Pero si el ataque, por ejemplo, se oculta, si el ataque cambia su forma y la forma como él se está ejecutando, y yo no lo reconozco, esa anomalía va a seguir derecho a través del control. Y yo no voy a tener la oportunidad, sino hasta que se ejecute y hasta que me genere algún tipo de inconveniente, de darme cuenta que efectivamente esa anomalía sobrepasó mis controles y tuvo éxito en lo que el ciberdelincuente quería hacer sobre mi infraestructura de red. Entonces, la identificación de anomalías es, creo que, uno de los principales puntos en los cuales la inteligencia artificial y el machine learning del que venimos hablando tiene sentido en una postura de seguridad de una organización. Como son tantos los patrones de red que yo estoy viendo dentro de una empresa, como yo tengo tanto tráfico, pues esa identificación de anomalías no puede hacerse de forma manual. No hay forma de que un humano se pueda sentar a hacer una verificación adecuada de ese tráfico y que pueda identificar una anomalía, pensando que hoy en día tenemos incluso esquemas de Big Data en las organizaciones y que cada vez manejamos más puntos de concentración de datos. Entonces, claramente necesito que una máquina con estos algoritmos, con este reconocimiento, con esa capacidad de aprendizaje, haga ese proceso de identificación de anomalías y me genere alertamientos. Entonces, por eso es importante ese primer punto. Otro punto interesante es las tendencias, tanto positivas como negativas. Para mí es importante entender cuál es el movimiento de estas anomalías dentro de las redes, y estoy hablando de redes de Internet, o sea, redes externas a la organización y dentro de la organización. Y sobre eso ver cuáles son los picos, incluso en términos de regiones y de industria, picos de anomalías que pueden ser o un tema de un incidente hacia mi organización o simplemente puede ser un patrón normal, ¿sí? Pero esa identificación de qué es bueno y qué es malo, qué es bueno para mi industria y qué es malo para mi industria, también necesito motores de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina, de machine learning, para poder identificarlos y con eso poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo algunos patrones de anomalías que se repiten en el tiempo, por ejemplo, no sé, múltiples conexiones que vengan desde China, ¿sí? Y que tengan algún tipo de objetivo específico, por ejemplo, el correo del vicepresidente, el correo del presidente de la organización, que yo pueda identificar en un punto externo a mi organización que eso está pasando y poder generar rápidamente una respuesta a esa anomalía que en algún momento va a terminar en un ataque. ¿Sí? Puede ser que en ese momento solamente sea un reconocimiento al individuo específico de la organización, pero en algún momento va a tener alguna finalidad, que posiblemente sea un ataque. Entonces, identificar esas tendencias también es parte de un proceso de inteligencia artificial y de machine learning que es absolutamente necesario hoy en día en las organizaciones. También es importante que lo utilicemos para generar reportes por industria y por región, como lo vemos ahorita, para entender en términos de Latinoamérica cuáles son, por ejemplo, los ataques
o las tendencias de ataque o las amenazas que en Latinoamérica, por ejemplo, tienen más efecto. Incluso nos podemos dar cuenta cuando hacemos estos análisis que los hacemos al interior de Fortinet, que son diferentes hasta cierto punto las amenazas, o al menos la intensidad de las mismas en Latinoamérica que en América del Norte o que en Europa. ¿Y cómo determinamos esto? Es porque metemos toda esta información que estamos capturando de nuestros clientes, que ellos nos reportan, o que nuestras máquinas que están como señuelos en Internet van recopilando, los metemos en motores de inteligencia artificial propios de Fortinet, y desde ahí es que nos generamos este reconocimiento de los patrones de ataque a nivel mundial. Y eso finalmente lo vamos a descargar hacia nuestros clientes para que se autoprotejan. Pero no hay otra forma de identificarlo y de estar a la vanguardia y de estar adelante que utilizando inteligencia artificial para esa detección de anomalías tan específicas como una industria o una región. Porque también las tendencias de ataque en términos de la industria financiera o en términos de salud y educación son diferentes. Entonces es bien importante tener esa diferenciación y atacar cada vector de ataque de cada industria de la forma adecuada, con los controles adecuados y en los puntos donde más sea vulnerable. Otro tema que es importante es la validación de la protección. Saber si los controles que yo actualmente tengo implementados en mi organización son suficientes para poder controlar las nuevas amenazas. Eso es fundamental. Y para eso también necesitamos estos motores de analítica para saber si, por ejemplo, al interior de nuestras redes veo patrones de anomalías que no deberían estar ahí, y yo debería poder, a través de esta inteligencia, identificar esas anomalías, bloquearlas automáticamente en todo el entorno de red, en todas las capas de protección que yo tenga, y que sea realmente en términos de segundos esa protección. Y todo esto también lo tengo que hacer a través de estos motores de inteligencia de los que estamos hablando. Siguiente, Eduardo, por favor. Entonces, ¿para qué nos sirven estos motores de inteligencia artificial y todo el tema de Machine Learning? Básicamente para automatizar y hacer más ágil la identificación, la detección y la remediación de, por ejemplo, un evento de malware o alguna anomalía sobre nuestra red. Si yo no tengo estos procesos matemáticos, estos algoritmos y este proceso de inteligencia, el proceso va a ser absolutamente manual. Y al ser un proceso manual, claramente va a tener fallas desde la falla humana hasta la falla de procesos dentro de la organización, si es que existen esos procesos. Entonces, si yo no tengo motores de automatización y toda mi red no está conectada a esos motores de automatización, claramente mi reacción ante una amenaza va a ser lenta o no va a existir. Y voy a tener que reaccionar es cuando el evento ya haya ocurrido. Y ahí es donde tenemos los problemas que tenemos hoy en día de los clientes con pérdidas de información o con afectaciones en su reputación o en su flujo normal de operaciones, porque su red no está convergiendo en un tema de aprendizaje y no está respondiendo automáticamente a las anomalías que estemos detectando. Siguiente, Eduardo, por favor. ¿Cómo está evolucionando el malware? Y es importante que lo entiendan. Estamos viendo malware como servicio. Es un tema muy lucrativo. Estamos viendo organizaciones que básicamente son empresas ya montadas en la creación del malware, que lo venden en el dark web, que lo venden dependiendo del impacto a unos precios mayores o menores, pero usted ya no necesita ser una persona experta para poder contratar un servicio de ataque. Entonces, y entre más elaborado sea la herramienta, entre más elaborado sea el kit, pues obviamente va a ser más costoso, pero más impacto va a tener en la organización. Eso lo estamos viendo que está creciendo a niveles del 80, 100 o 200%, dependiendo de la industria incluso, y que tienen embebidos sus motores de inteligencia artificial para ocultarse de todos los controles que actualmente tenemos. Entonces, este es un punto bien importante para pensar en controles que tengan inteligencia artificial. Los desarrollos son cada vez más sofisticados, como les comentaba, hay nuevas herramientas y las herramientas aprenden también de los controles y de los bloqueos
que se generan a sus intentos de ataques, y eso también nos está poniendo en problemas con los controles que no son de nueva generación. Y finalmente, todos estos controles están siempre buscando saltarse o haciendo evasión a las técnicas que actualmente conocemos para contrarrestar esos ataques. Esa inteligencia artificial del ciberdelincuente está enfocada en eso, en evitar que los controles detecten el ataque y que detecten también la fuga de información o todo lo que él puede hacer. Entonces, usualmente el ataque ya no es tan ruidoso como lo veíamos antes, que salíamos en Internet y que se veía mucho más el ataque. Ahorita son mucho más ocultos y eso lo hace mucho más complejo para detectar. Por eso las herramientas tradicionales tienen que poder identificar esos patrones para poder bloquearlos. Siguiente, Eduardo, por favor. Finalmente, que necesitamos un sistema experto, un sistema de control de ciberseguridad experto que utilice estas técnicas, que desde la inteligencia artificial, desde recibir patrones de ingreso y que él los pueda analizar y pueda responder de forma inteligente ante esos patrones que están ingresando y que él está viendo, y con un proceso de aprendizaje continuo en el que yo voy a estar evolucionando de acuerdo a cómo yo vaya viendo que se está modificando esos procesos de transferencia de datos, que yo pueda crear un sistema experto que pueda reaccionar rápidamente a cualquier anomalía que se me presente en la red y que lo transmita hacia todos los puntos de control que convergen en donde nosotros tengamos un dato, y que no sea un proceso manual, que yo vaya y actualice primero mi data center, luego los trabajadores remotos, luego la nube, luego las oficinas, sino que todo esto converja de forma automática. Por eso es importante que los esquemas de inteligencia artificial figuren dentro de nuestros controles de ciberseguridad. Siguiente, Eduardo, por favor. Finalmente, nuestro problema es que tenemos muchas posibilidades para tener preataques y ataques. Y esas posibilidades tienen muchas fases, que son, a grosso modo, lo que les estoy mostrando ahí como problema. En cada una de esas fases hay que hacer detección, hay que identificar anomalías y hay que poder reaccionar. Por eso, siguiente, Eduardo, por favor. Es importante que los controles tengan esa capacidad de identificar cada una de las capas de ese ataque y puedan reaccionar durante esas capas y me puedan mostrar a mí, como administrador de ciberseguridad y como dueño del negocio, cómo ese ataque va fluctuando y se va ejecutando, vaya reconociendo las modificaciones posibles de ese ataque y pueda generar el proceso de control. Si no hay inteligencia artificial, si no hay machine learning, básicamente no va a ser posible luchar contra los ataques de nueva generación que estamos viendo, que ya vienen embebidos con esa tecnología y que realmente el futuro, tanto de la ciberdelincuencia como de la ciberseguridad, está enfocado en este tipo de anomalías. Entonces, aquí la invitación, y desde Fortinet, es que incluyan en sus procesos de control y de aseguramiento y en sus controles el check de inteligencia artificial y de machine learning en los procesos de automatización de ciberseguridad en sus organizaciones. Para eso Fortinet obviamente está para apoyarlos. Yo me pongo también a su disposición y esperamos verlos pronto para virar este tipo de soluciones en sus empresas. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Oscar. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Vamos a dejar de compartir para iniciar nuestra charla el día de hoy. Mientras llegan preguntas, yo sí quiero hacer una pregunta a cada uno de los expositores. Roberto comentaba la importancia de operar las soluciones de inteligencia artificial que hay en las empresas. El año pasado, en charlas que veíamos sobre RPA, ya se hablaba de la necesidad de tener en las empresas un centro de excelencia de RPAs, por la cantidad de bots que habían en las compañías. Hoy en día, Roberto, se está llegando a que las empresas tengan que montar, y tú lo veías, las diferentes personas que deberían conformar, montar un centro de excelencia de IA, donde se pueda controlar
y operar todas las soluciones de inteligencia artificial y machine learning que haya hoy en día en las empresas? Sí, claro. No sé si me puedes repetir la pregunta, Eduardo. No, estamos ante el crecimiento de soluciones de inteligencia artificial y cada vez más para las empresas, resultado de las necesidades de los negocios. Ante ese crecimiento de soluciones de inteligencia artificial, se va a requerir un centro de excelencia de inteligencia artificial en las empresas para administrar de una mejor forma y controlarla. Creo que ahí van a existir dos opciones, ¿no? O sea, una que formen dentro de la empresa ese centro de excelencia, o dos que sea híbrido, ¿no? Con outsourcing, en el cual, por ejemplo, una empresa que ya tiene, vamos a suponer los científicos de datos, que son, aunque están agarrando tracción, están haciendo populares ese rol, pues también están siendo muy sincero en formación ese personal. Entonces, se convierte en recursos que son muy necesarios para este fin, sin embargo, que son escasos en el mercado o pues, pueden ser muy caros. Y en ocasiones, ese rol puede ser que no se utilice al 100% durante todo el mes o completo, y por lo tanto tenga algunos tiempos ahí ociosos o muertos, y eso puede tomar una mala impresión, ¿no? Y va a ser como que es un desperdicio, o tenemos que darle otras tareas, lo distraen y se complica. Entonces, es importante evaluar, de veras, cuántos proyectos de inteligencia artificial se van a tener, o machine learning o de deep learning, eh, dónde van a requerir que se tengan qué roles, y finalmente si se va a necesitar hacer dentro o se va a buscar que tenga algún partner, ¿no? Que los apoye, algún socio comercial. Entonces, esas serían las dos cosas. Pero en esencia, sí es necesario que se tenga o que se vaya formando ese centro de excelencia. Quizá va a ir muy pegado con el tema de el manejo de datos, y ahí podría ser que sea hacer una amalgama y optimizar ahí también los recursos, que trabajen el de datos y el de machine learning, esos centros de excelencia como uno solo, y pueden trabajar, creo yo, que colaborar sin mayor problema. Ok, gracias Roberto. Para Ignacio, hablaste de la necesidad de la alineación en la empresa, de la cabeza a todos los otros niveles. Y una frase que me llamó la atención que dijiste que debe ser intencional. ¿Puedes profundizar un poco más eso? Sí, algo que nos hemos encontrado con que hay equipos o ingenieros que quieren empezar a hacer modelos, pero no tienen a veces todo el apoyo. Entonces empieza el ingeniero, pero no tiene recursos para poder, me refiero como nivel de cómputo, ¿no? O no tiene herramientas, o sea, les pregunto, oye, ¿ya estás utilizando un data robot, un H2O, un data IQ? Y dicen, pues no. Pero entonces para poder ser exitosos en este camino, yo antes estaba en una empresa que vendíamos herramientas de machine learning, pero en América Latina les fascinaba y luego decíamos, vamos a hacer una prueba. Y nadie tenía acceso a los datos. Dicen, es que los datos están en silos, es que los datos no los tengo yo, los tengo que pedir permiso. Entonces, las empresas deben de democratizar los datos, de poder decir, aquí está la data, pueden expandir y debe de haber alineación y decir, ok, los datos los vamos a empezar a usar, pero como decía Roberto también, ¿no? Debe de haber un proyecto. Si podemos cuantificar la mejora del 1% en una operación, vamos a poder cuantificar y validar una inversión en inteligencia artificial. Una vez le pregunté a un cliente, quería hacer modelos, quería hacer modelos y quería la herramienta y quería probar y todo. Y le pregunté,
cómo va a mejorar, cuál es el impacto económico de cada 1%, y no me supo decir. Entonces dije, no, pues si no sabes decir, no vas a poder pedir los recursos. Entonces es importante saber el objetivo final, cómo va a impactar y conocer todo lo que se va a necesitar. Vamos a necesitar ayuda de finanzas, de reportes, de sistemas. Entonces, por eso digo, debe de haber alineación y todo el mundo saber que el equipo va a trabajar hacia un propósito para que pueda tener los recursos necesarios. Gracias, Ignacio. Y para Oscar, realmente impresiona saber que en la Internet profunda cualquier persona puede llegar y adquirir un malware hasta sin dinero, porque lo adquiere y pagas de acuerdo al porcentaje de éxito que tenga, ¿no? Y eso obliga a que las empresas nuestras tienen que estar cada vez más sofisticadas. Mientras tú hablabas, recordé la época de la contrainteligencia. Vamos a tener que hacer un equipo de contrainteligencia cibernética para poder defendernos de estos ataques que cada vez van a ser miles, millones. De hecho, ya existe. Nosotros, como fábrica de seguridad, tenemos incluso productos que hacen esa inteligencia en el dark web. E identificamos cuando se están creando patrones, por ejemplo, con el nombre de la empresa. Por ejemplo, campañas de phishing donde se crean correos electrónicos para capturar usuarios incautos con el dominio de la empresa, o campañas, por ejemplo, de malware que estén enfocadas. Se hace un análisis de dark web para poder identificar eso y poder tener reacciones antes de que se ejecuten. Es un servicio que ya hoy en día es, vamos, que muy usual verlo en las empresas cuyo nivel de madurez o cuyo nivel de exposición es más alto. Pero en efecto, o sea, ir adelante de la amenaza es incluso hacerle inteligencia a la amenaza, tener gente metida en la web oscura y poder reaccionar antes de que nos ejecuten algún tipo de malware. Entonces sí, eso ya existe, Eduardo, y es algo que las organizaciones están adoptando mucho más rápido hoy en día. Sí, así es. Esta pregunta pues va para Roberto y Javier, Ignacio, si quieren responder. Roberto hablaba de lo importante que tener un caso de uso para comenzar un proyecto. ¿Cuáles son las recomendaciones de ustedes para las empresas y los CEOs que nos están acompañando el día de hoy a cometer estos proyectos de inteligencia artificial? ¿Si quieres, Roberto? Sí, yo creo que coincido mucho, ¿no? Con todos aquí mis colegas, Ignacio, Javier y Oscar. Creo que tenemos el reto es ¿dónde voy a utilizar la inteligencia artificial? Por ahí mencionaba, me parece que Ignacio, ¿no? Que un punto porcentual que puedas optimizar, bueno, pues eso ayuda mucho. Entonces, cuando se va a lanzar o se desea hacer un proyecto de este tipo, lo primero que se recomienda, ¿no? Es buscar cuáles son, a lo mejor empezar con cuáles son las ideas o valor de negocio, quizá pueda ser un poco más complicado. A lo mejor una técnica que se puede aprovechar es buscar, hacer un taller, una sesión donde se busca de un departamento cuáles son los problemas que se tienen, cuáles son sus indicadores que les están, valga la redundancia, indicando que están en un problema ese proceso o ese servicio. Y entonces ahora sí, evaluarlos si son candidatos a que pueda ser utilizado con una técnica de machine learning o con inteligencia artificial. Eso creo que ayuda mucho a las organizaciones. Y la otra, creo que todos tienen que estar conscientes que no por el hecho de que sea, vamos a poner uno de los temas más interesantes, ¿no? Deep Learning. No por el hecho de que lo podamos hacer, quiere decir que se ajusta a todos los problemas que tengamos. A veces es mucho más sencillo resolverlos con una vil regresión lineal
que estar haciendo una red neuronal para poder resolver algo que no va, ¿no? Sobrecomplicar las cosas poniendo cámaras, entrenando algoritmos para detectar si una caja en una banda va vacía y está la anécdota, ¿no? Se resuelve con un abanico, lo prendes y la caja vacía va a volar. Entonces, creo que eso es importante. También ahí en esos talleres participa ese científico de datos o esa persona que tiene más práctica en Machine Learning para que vayan calificando dónde sí realmente va a tener cabida y dónde tiene valor que se gaste tiempo o se invierta, mejor dicho, tiempo en una de estas técnicas. Entonces creo que sería así rápido a priori qué es lo que pueden hacer para incursionar en esto. No sé Gracias. qué opinión tengan los demás. Sí, gracias, Eduardo. Coincido con Roberto completamente, ¿no? Hay que analizar el caso y no, como dice, no solo porque lo podemos hacer, tratar de hacerlo. Y yo lo que veo, digo, cambiándome el sombrero, mi sombrero de consultor de muchos años, ¿no? Hay que revisar cuáles son las ideas y muchas veces analizar el esfuerzo, el tiempo, los recursos, el retorno que voy a tener y ponerlos en lo llamo un cuadrante de beneficios, ¿no? Hay ciertas cosas que las podemos hacer, pero nos va a tardar muchísimo. Hay otras cosas que las podemos hacer, se hacen muy rápido y el beneficio se ve inmediatamente. Bueno, eso es algo que podemos tratar de hacer, ¿no? Verificar las barreras de entrada, tengo todos los datos, tengo a la gente, tengo lo que necesito para poder tomar el balón y correr con eso, ¿no? Y la otra es fallar rápido, ¿no? Es en el sentido de lo pruebo, no funcionó, me voy con la siguiente, ¿no? En lugar de quedarnos con un proceso de 2 años y a ver si funciona, ¿no? Yo lo pondría eso, digamos, en términos generales, pero aplicándolo para proyectos de inteligencia artificial o machine learning. Ignacio, ¿quiere agregar algo? No, es más bien escuchar preguntas de la audiencia. Pero sí, o sea, parte de lo que dicen probar y demás, es lo que decimos, es cuál va a ser el impacto. O sea, sí se pueden hacer cosas como una empresa en Colombia quería hacer y le dije, ¿cuál es el impacto? Y no supo, entonces no valía la pena. Y algo que hacemos, pues, como les dije, los invitamos a un taller que vamos a tener mañana para comenzar. Bueno, ok. No, ya completamos el tiempo. Voy a entonces a darle la palabra a cada uno de ustedes para que haga el cierre de su mensaje que quiera dar. Y están invitados para nuestra próxima charla. Si quiere, comenzamos con Oscar. No, ante todo agradecerles por el espacio. Para nosotros es bien importante que estos procesos de inteligencia artificial y los procesos de ciberseguridad en general se hagan de forma consciente, como lo veníamos hablando en la última participación. Hay que mirar el nivel de madurez en el cual están los clientes para ver cómo interviene el control y el proceso y invitarlos a que nos permitan asesorarlos en esa definición. Nosotros como Fortinet en la labor de venta hacemos assessments de ciberseguridad enfocados a identificar si efectivamente estos controles evolucionados es lo que se necesita o si tienen que haber etapas previas para llegar a los mismos, porque se requiere cierto nivel de madurez para poder sacar el provecho adecuado a estas herramientas. Entonces, nuestra invitación es que nos busquen, nosotros asesorarlos y llevarlos a nivel en ciberseguridad de nueva generación, que es lo que estamos hablando hoy en día, que su empresa requiera. Gracias, Oscar. Ignacio. No, gracias. Aquí estamos. Puse mi correo, quedo a sus órdenes. Está en el chat mi correo, quedo a sus órdenes. Los esperamos mañana. Y aunque no, por muchas de los clientes que se vienen a Snowflake, aunque no vayan a hacer inteligencia artificial ahorita, seguro va a estar en el futuro. Entonces, lo que podemos hacer, por lo menos, empezar a tener todos los datos en un lugar seguro, pero los esperamos. Gracias, Ignacio. Gracias. Roberto. Sí, pues primero agradecer el espacio aquí con todos nuestros amigos de CXO Forum y yo creo que me gustaría volver a mencionar, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos la práctica de Analytics
entre otras cosas que hacemos. Y de ahí lo que hemos visto, como el ejemplo, ¿no? El caso de uso que se tuvo fue, necesitamos generar este interés y utilizar inteligencia artificial en nuestros procesos, pero hacerlo de una manera ordenada. Entonces, yo creo que vale la pena, a lo mejor ahorita aquí en este foro, pues no del tiempo, pero con toda confianza, ¿no? Reunirnos, platicar, ver qué se puede hacer en estos temas, buscando siempre desde el punto de vista de negocio, cuál es el beneficio y también pensando en la otra cara de la moneda. Ya tienes la solución, ya tienes el algoritmo, ya tienes el método y ahora cómo lo vas a administrar durante la operación del día al día. Entonces es una historia de dos lados que se tiene que ir haciendo y construyendo al mismo tiempo para poder lograr que esos negocios realmente sean exitosos. Entonces, yo ahorita también pongo en el chat mis datos y abierto para cualquier duda, a lo mejor una pregunta que quede en el tintero o simplemente ahondar en el tema con todo gusto. Gracias, Roberto. Sí, entonces aquí en el chat quedan los correos de Ignacio, de Oscar y de Roberto. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias a los invitados, muy buenas presentaciones. Y bueno, los esperamos a todos en 15 días para nuestro próximo CEO Talk. Feliz noche a todos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Buenas Igualmente. noches. Adiós. Gracias, hasta luego.